¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que creías saber sobre la serpiente en el Génesis podría no ser tan simple como parece? Desde pequeños hemos escuchado que fue el símbolo del engaño, la culpable de la caída de la humanidad. Pero, ¿y si esta figura enigmática fuera algo más? ¿Un maestro oculto? ¿Un portador de sabiduría? Esta historia, tan antigua como el tiempo, contiene misterios que pocos se atreven a explorar. Lo que parecía ser un acto de traición puede esconder un propósito divino en el caos, una lección sobre el libre albedrío y el mal que todavía resuena en nuestras vidas. ¿No te resulta intrigante pensar que lo que tomamos como verdad absoluta puede haber sido moldeado por siglos de interpretaciones? Cada palabra del Génesis, desde el hebreo original hasta las traducciones modernas, nos deja pistas que han sido pasadas por alto. ¿Podría ser que la serpiente no era simplemente un enemigo, sino un catalizador para la evolución espiritual y humana? Lo que descubrirás aquí no solo cambiará la forma en que miras esta historia, sino que también te hará cuestionar tus propias creencias sobre el bien, el mal y el propósito en medio del caos. La palabra Nahas en el texto hebreo del Génesis guarda un misterio mucho mayor de lo que parece a simple vista. Traducida tradicionalmente como serpiente, esta palabra puede significar mucho más. En algunas interpretaciones, Nahas representa a un buscador, alguien que posee y ofrece conocimiento oculto. Piénsalo por un momento. ¿Y si el papel de la serpiente no fuera únicamente el de engañar, sino también el de desafiar el status quo de la ignorancia? Esta idea cambia por completo la perspectiva, invitándonos a mirar más allá de la narrativa clásica de bueno contra malo y a explorar el propósito divino en el caos. Al fin y al cabo, no es el cuestionamiento lo que impulsa el aprendizaje humano. ¿Por qué la serpiente fue elegida como vehículo de este mensaje? En muchas culturas antiguas, como las mesopotámicas o egipcias, las serpientes simbolizaban sabiduría y renovación. Ese acto tan característico de mudar la piel representaba transformación y renacimiento. ¿Te has parado a pensar en cómo eso impacta en la historia de Eva? Es como si la invitación a abrir los ojos fuera también una invitación a evolucionar, a dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Curioso, ¿verdad? Esta transformación conecta directamente con el libre albedrío y el mal, fuerzas que coexisten y moldean la trayectoria de la humanidad. Resulta interesante destacar que la serpiente no mintió cuando habló con Eva. Dijo que al comer del fruto ella no moriría, sino que sus ojos serían abiertos. Y efectivamente, la humanidad adquirió una nueva visión del bien y del mal. Fascinante, ¿no crees? Es como si las palabras de la serpiente resonaran en nuestras decisiones diarias, donde muchas veces lo que parece una tentación es, en realidad, una invitación al autoconocimiento. Reflexiona sobre esto. ¿Fue el despertar de Eva el primer paso para que la humanidad abrazara el libre albedrío, con todas las consecuencias que ello implica? Si consideramos el simbolismo de la serpiente, desde otra perspectiva, esta se convierte en algo más que un simple agente de engaño. Se revela como un catalizador para el despertar humano, cuestionando los límites de la obediencia ciega. ¿Cuántas veces resistimos al malestar que acompaña el crecimiento? Al igual que Eva, estamos llamados a cuestionar, a buscar respuestas que nos lleven más allá de lo evidente. El caos inicial puede parecer un castigo, pero ¿no podría ocultar un propósito divino? Al fin y al cabo, el caos suele ser el preludio de la creación. Así, la serpiente del Génesis nos obliga a enfrentar la complejidad de la vida. Nada es tan simple como parece, y lo mismo ocurre con las lecciones ocultas en este antiguo relato.
Estamos listos para abrir los ojos y reinterpretar estas narrativas con mayor profundidad. Quizás esta historia no trate tanto sobre la caída del hombre, sino más bien sobre una invitación a su ascenso intelectual y espiritual. Pero, ¿qué hay de las culturas que veían a las serpientes como protectoras y no como enemigas? Eso nos lleva al siguiente punto, donde profundizaremos en el simbolismo cultural de las serpientes. Las serpientes han ocupado un lugar fascinante y multifacético en las culturas antiguas. En Mesopotamia, por ejemplo, se las asociaba con la sabiduría divina y la inmortalidad. En Egipto, el Uraeus, la cobra en la corona de los faraones, era un símbolo de protección y autoridad sagrada. ¿Te imaginas el impacto de estos significados en su percepción colectiva? Mientras en el Génesis la serpiente se presenta como un agente de caos, estas civilizaciones la veneraban como un puente entre lo terrenal y lo divino, una figura que desafiaba la simplicidad de lo bueno o malo. En la cultura cananea, las serpientes eran vistas como guardianas del conocimiento, conectando a los hombres con secretos celestiales. Aquí radica un contraste interesante. Lo que en una tradición se consideraba una amenaza, en otra se elevaba a un símbolo de poder y transformación. Piensa en ello como un espejo que refleja el propósito divino en el caos. Mientras unos lo temen, otros encuentran en ello un camino hacia la trascendencia. Este choque de perspectivas nos recuerda que, a menudo, nuestras creencias están moldeadas por el entorno cultural en el que crecimos. Un ejemplo curioso lo encontramos en la diosa Wadjet, una deidad egipcia representada por una cobra. Se creía que ella protegía al faraón con su mirada hipnotizante y mortal. ¿No es fascinante cómo el mismo animal que simboliza engaño en el Génesis se transforma aquí en un emblema de salvación? Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre cómo el libre albedrío y el mal pueden reinterpretarse dependiendo del prisma cultural. ¿Acaso lo que percibimos como amenaza no podría ser también una oportunidad para crecer? Sin embargo, no todas las culturas compartían esta visión positiva. En algunas tradiciones griegas, las serpientes representaban astucia y duplicidad. Por ejemplo, en los mitos de Medusa, su cabeza llena de serpientes era un castigo por su arrogancia. Esta dualidad, protección y destrucción, sabiduría y engaño, refleja la complejidad de la figura de la serpiente. Al final, ¿no es la vida una danza constante entre opuestos? Al igual que en la narrativa del Génesis, estos mitos ponen de relieve el delicado equilibrio entre la autonomía humana y las fuerzas que nos guían. Estas interpretaciones culturales de las serpientes nos revelan que no hay una sola forma de entenderlas. Son un recordatorio de que el caos y el orden pueden coexistir en un mismo símbolo. ¿Qué podemos aprender de este enfoque? Tal vez la lección esté en aceptar que nuestra búsqueda de conocimiento, como la de Eva, siempre viene acompañada de riesgos. Pero antes de profundizar en esa conexión con el despertar humano, exploremos cómo este cuestionamiento inició una de las transformaciones más importantes en la historia de la humanidad. La conversación entre Eva y la serpiente en el Génesis no solo cambió su destino, sino que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Ese momento no fue simplemente un acto de desobediencia, sino un catalizador que llevó a Eva y a Adán a cuestionar lo establecido. ¿Te has detenido a pensar en lo simbólico de esta escena? Es como si la serpiente hubiera encendido una chispa en la conciencia humana, invitándonos a reflexionar sobre el libre albedrío y el mal como motores del aprendizaje. ¿Acaso no son nuestras decisiones, incluso las más difíciles, las que nos moldean como personas?
El acto de comer del fruto prohibido representa mucho más que un simple error. Es un símbolo de la búsqueda de conocimiento, un deseo inherente en todos nosotros. Eva, al aceptar la propuesta de la serpiente, no solo desafió la autoridad divina, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de entender el propósito divino en el caos. Al igual que ella, cada vez que nos enfrentamos a decisiones complejas, estamos explorando los límites de nuestra autonomía. Esa curiosidad, aunque arriesgada, es lo que nos hace avanzar. Este despertar no vino sin consecuencias, claro está. Adán y Eva experimentaron la vergüenza, el dolor y la expulsión del Edén. Pero ¿no es eso lo que nos ocurre a menudo cuando tomamos decisiones importantes? Abandonar nuestra zona de confort casi siempre trae incertidumbre, pero también crecimiento. Imagina que como Eva decides asumir un riesgo, quizás iniciar un proyecto personal o cambiar de trabajo. El miedo inicial puede parecer insoportable, pero es allí donde reside la verdadera transformación. Además, es importante destacar que este despertar no fue un fracaso, sino una transición. Pasaron de ser seres pasivos a individuos conscientes, capaces de tomar decisiones y enfrentarse a las consecuencias. Esto es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Te has fijado cómo los momentos más caóticos suelen ser los que más nos enseñan? En cierto modo, el cuestionamiento de Eva nos recuerda que el propósito divino en el caos está en ayudarnos a crecer. Así, la serpiente en esta narrativa no es solo un antagonista, sino un catalizador del cambio. Este acto de despertar resuena en nuestras vidas cotidianas, donde el deseo de comprender y avanzar siempre implica sacrificios. Pero, ¿qué papel jugó el lenguaje hebreo y las interpretaciones posteriores en esta historia? Es posible que nuestras percepciones sobre la serpiente estén influenciadas por siglos de reinterpretaciones teológicas. Vamos a explorar ese fascinante aspecto a continuación. El relato del Génesis, tal y como lo conocemos hoy, ha pasado por innumerables reinterpretaciones a lo largo de los siglos. En su versión original, el texto hebreo no menciona a Satanás como la identidad de la serpiente. La palabra Satanás ni siquiera aparece en este contexto. En su lugar, la serpiente actúa como un personaje enigmático, un provocador que desafía la narrativa establecida. Sin embargo, la tradición cristiana posterior, especialmente en la época de los padres de la Iglesia, asoció a esta figura con Satanás. ¿Te imaginas cómo esta asociación moldeó nuestra percepción del bien y del mal? En el hebreo bíblico, la serpiente es Najas, una palabra rica en matices. Aunque comúnmente se traduce como serpiente, también puede evocar la idea de un portador de secretos o un ser relacionado con el conocimiento. Este detalle lingüístico abre la puerta a nuevas interpretaciones. ¿Y si la serpiente no representara únicamente el mal, sino también el deseo humano de entender lo desconocido? El lenguaje nos recuerda que las palabras tienen el poder de crear o destruir significados, dependiendo del prisma cultural desde el que se lean. Cuando la teología cristiana primitiva comenzó a vincular a la serpiente con Satanás, lo hizo como parte de una narrativa más amplia sobre el libre albedrío y el mal. Esta interpretación añadió una dimensión espiritual al relato, convirtiendo el Edén en el escenario de un conflicto cósmico. Sin embargo, esta visión puede simplificar la complejidad del texto original. No es posible que la serpiente simbolice más que la caída, quizá una oportunidad para el crecimiento espiritual a través del caos.
La evolución de esta historia a lo largo del tiempo nos enseña cómo las interpretaciones culturales y religiosas pueden influir en nuestra comprensión de las Escrituras. Por ejemplo, en el judaísmo rabínico, la serpiente es vista más como una figura que pone a prueba la humanidad que como un villano absoluto. Este enfoque resalta la autonomía humana y el propósito divino en las pruebas. ¿Te has preguntado cómo estas diferentes perspectivas podrían cambiar la forma en que interpretamos nuestros propios desafíos? Entonces, la pregunta permanece: ¿qué tanto de lo que creemos sobre la serpiente proviene del texto original y cuánto de siglos de interpretaciones posteriores? Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las narrativas se transforman y se adaptan con el tiempo, pero aún queda más por descubrir sobre la dualidad de las serpientes, tanto como protectoras como agentes del caos. ¿Qué nos enseñan los mitos y leyendas sobre esta coexistencia de extremos? Vamos a descubrirlo en el siguiente punto. La figura de la serpiente en la mitología es un símbolo de dualidad, representando tanto la creación como la destrucción. En muchas culturas antiguas, como la griega y la hindú, las serpientes eran vistas como guardianas de secretos profundos o como fuerzas primordiales que podían proteger o devastar. Por ejemplo, en el hinduismo, Shesha, la serpiente cósmica, sostiene al universo en equilibrio. Sin embargo, en la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, simboliza el caos y la destrucción del fin de los tiempos. ¿No es curioso cómo un mismo símbolo puede representar extremos tan opuestos? Esta dualidad no es accidental. La serpiente, con su capacidad de mudar la piel, ha sido asociada con la transformación y el renacimiento. En la tradición egipcia, las cobras eran protectoras divinas, mientras que en la mesoamericana, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era un dios de la sabiduría y la creación. ¿Te has preguntado cómo este simbolismo resuena en nuestras vidas? Quizás las serpientes nos enseñan que el cambio, aunque inquietante, es necesario para crecer. ¿Cuántas veces has tenido que dejar atrás algo para convertirte en una mejor versión de ti mismo? Sin embargo, la serpiente también encarna el caos y la traición en ciertos relatos. En los mitos griegos, las gorgonas, con sus cabezas llenas de serpientes, representaban la furia y la maldición. Medusa, en particular, personifica cómo el poder puede ser un arma de doble filo. Este contraste nos lleva a reflexionar sobre el libre albedrío y el mal. ¿Cómo manejamos nuestro poder personal cuando enfrentamos la tentación o la adversidad? Las serpientes, en este sentido, nos confrontan con nuestra capacidad de elegir entre construir o destruir. La coexistencia de estas características opuestas también se refleja en la naturaleza misma. Una serpiente puede ser letal, pero también desempeña un papel crucial en los ecosistemas, controlando poblaciones y preservando el equilibrio. Este hecho nos invita a reconsiderar la narrativa tradicional de bueno contra malo. ¿No podría ser que, como la serpiente, lo que percibimos como peligroso tenga un propósito divino en el caos? Este simbolismo nos empuja a explorar cómo podemos encontrar armonía en nuestras propias contradicciones internas. Así, la dualidad de la serpiente nos deja con una pregunta intrigante. ¿Es un enemigo, un protector o ambas cosas? Quizás la respuesta dependa de cómo decidamos verla. Pero hay algo más fascinante en su papel dentro del relato del Génesis: su capacidad de reformular la narrativa divina y provocar la autonomía humana. Esto nos lleva a explorar en el siguiente punto cómo la serpiente reconfigura la historia para sembrar cuestionamientos profundos en la humanidad. La serpiente, en el relato del Génesis, tiene un papel mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Su intervención no es directa ni violenta.
En lugar de ello, utiliza el poder de las palabras para sembrar dudas y cuestionamientos en la mente de Eva. No afirma directamente que Dios mienta, pero reformula la narrativa con sutileza. ¿De verdad Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Este enfoque no solo despierta curiosidad, sino que también fuerza a Eva a reflexionar sobre lo que hasta entonces había sido una verdad incuestionable. ¿Te has encontrado alguna vez con preguntas que transforman por completo tu forma de ver el mundo? Lo interesante es que la serpiente no actúa como un mentiroso absoluto. Su afirmación de que los ojos de Eva serían abiertos es cierta. Tras comer del fruto, Adán y Eva obtienen un nuevo nivel de conciencia, aunque con ello también llega la vergüenza y el dolor. Este detalle subraya un matiz importante. No siempre lo que parece dañino lo es completamente. ¿Cuántas veces en la vida enfrentamos situaciones incómodas que, aunque difíciles al principio, nos llevan a crecer y aprender? Este es el libre albedrío y el mal en acción, desafiándonos a encontrar sentido en el caos. La serpiente también desempeña un papel clave en la autonomía humana. Al cuestionar la autoridad divina, invita a los humanos a tomar decisiones por sí mismos, con todas las consecuencias que eso implica. En este sentido, la serpiente no es simplemente un agente de caos, sino un símbolo de la capacidad humana para elegir. ¿No es esto lo que nos diferencia como especie? Nuestra habilidad para tomar decisiones, incluso erradas, es lo que define nuestra humanidad. Sin embargo, esa autonomía viene con un precio: el peso de la responsabilidad. Además, la serpiente reconfigura la narrativa divina al introducir la idea de que no todo es como parece. Hasta ese momento, el jardín del Edén había sido un lugar de obediencia pasiva, pero con sus palabras, la serpiente abre un espacio para la reflexión y el cuestionamiento. Es como si dijera: mira más allá de lo evidente, desafía lo que se te ha dado como verdad absoluta. ¿No es esta una invitación a desarrollar una perspectiva crítica, algo que muchos de nosotros buscamos en nuestra vida diaria? Así, la serpiente nos deja con un dilema fascinante. ¿Es un destructor o un maestro? Su papel no es blanco ni negro, es un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Pero este relato no termina aquí. ¿Qué nos dice esta historia sobre la naturaleza misma de la divinidad y la humanidad? Esa pregunta nos conduce a un análisis aún más profundo de cómo las narrativas antiguas influyen en nuestra percepción de lo sagrado y lo profano. Ahora que has descubierto la profundidad oculta tras la serpiente del Génesis, ¿puedes ver cómo este relato va más allá de lo que siempre nos han contado? Este no es solo un mito sobre la caída de la humanidad, sino una lección atemporal sobre el libre albedrío, el mal y el propósito divino que se encuentra en el caos. ¿Qué harás con este conocimiento? Quizás es hora de cuestionar esas verdades que has aceptado sin dudar, de buscar respuestas más allá de lo evidente y de aceptar que incluso en los momentos más caóticos puede haber un propósito mayor. Piensa en las decisiones que tomas cada día. ¿Estás eligiendo desde la comodidad de lo conocido o estás dispuesto a asumir el riesgo de cuestionar, de crecer, de transformarte? Como Eva, todos enfrentamos serpientes en nuestra vida, preguntas incómodas que nos empujan a salir de nuestra zona de confort. La pregunta no es si aparecerán, sino cómo responderás cuando lo hagan. ¿Dejarás que el miedo te paralice o usarás el conocimiento como herramienta para avanzar? Esta historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad requiere valentía. ¿Y tú? ¿Qué verdades necesitas explorar? ¿Qué perspectivas estás dispuesto a desafiar para acercarte a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo?
Si este contenido te ha hecho reflexionar, no te quedes con esto solo para ti. Comparte este conocimiento. Haz que otros se sumen a este viaje de aprendizaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más revelaciones como esta. Juntos seguiremos desentrañando las historias y los misterios que moldean nuestras vidas y nuestra fe. ¿Estás listo para el próximo paso?